Sin censura. Antes de ir con la entrevista hasta Argentina, le leo la carta que han enviado organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, al presidente de Argentina, Mauricio Macri, y que suscriben, le digo, un grupo de organizaciones que le piden a Macri pronunciarse en el tema de derechos humanos ahora que va a recibir la visita de su homólogo, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, debido a las graves acusaciones de violaciones de derechos humanos en México. Dice así: Buenos Aires, julio de 2016, señor Mauricio Macri, presidente de la República Argentina. Señor presidente, en el contexto de la próxima visita a la Argentina del presidente de los Estados Unidos mexicanos, Enrique Peña Nieto, las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación por la crisis estructural de derechos humanos que hoy atraviesa ese país. Cualquier decisión del gobierno argentino respecto a sus relaciones con México exige un posicionamiento firme sobre las graves violaciones que allí están ocurriendo. La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, llamó la atención del mundo. A pesar de que el gobierno mexicano se niega a reconocerlo, varios informes de mecanismos internacionales de protección de derechos humanos han dado cuenta de que el caso de Ayotzinapa evidencia un patrón de violaciones y absoluta impunidad que hoy caracteriza a México. En esta localidad y en muchas otras zonas de ese país se han descubierto fosas con cientos de restos humanos. En los últimos años se han registrado al menos 150,000 muertes, más de 28,000 desapariciones, incontables detenciones arbitrarias y el desplazamiento forzado de muchas poblaciones, entre otras serias vulneraciones de derechos. Los recientes informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos demostraron la falsedad de la versión oficial sobre lo ocurrido con los 43 estudiantes y aportaron datos muy relevantes sobre la relación entre las graves violaciones de derechos humanos y el accionar de diferentes fuerzas de seguridad al servicio de organizaciones criminales asociadas al narcotráfico. En México, las víctimas y sus familiares merecen verdad y justicia. Al mismo tiempo, para prevenir más violaciones, es necesaria una revisión profunda de la militarización de la respuesta estatal frente a la fallida guerra contra las drogas. La Argentina debería tomar en cuenta los resultados de la labor del GIEI, los informes de la Comisión Interamericana y de varios procedimientos especiales de Naciones Unidas que recientemente han visitado ese país y exigir al Estado mexicano el cumplimiento urgente de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Es imperioso que el gobierno de México emprenda las reformas estructurales necesarias, incluyendo el establecimiento de una ley general contra la desaparición forzada que refleje la voz de las familias de las víctimas para enfrentar la problemática de las desapariciones, así como que acepte, tal como fue propuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el mecanismo de seguimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en relación al caso de Ayotzinapa. El proceso de memoria, verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura ha merecido un extenso reconocimiento de la comunidad internacional a nuestro país. La Argentina ha liderado la elaboración de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, así como la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. La historia reciente de la Argentina debe permear su política exterior y, en consecuencia, sus relaciones bilaterales con un Estado hoy signado por la desaparición masiva de personas en un contexto de extendida impunidad. Firman Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la APDH, y bueno, una lista de organizaciones que firman, le decía, esta carta que me parece contundente, importante reportarle a usted, porque es imperativo que las cosas cambien en nuestros países. Y si tiene que venir desde el extranjero para que las cosas cambien en México, ¿qué importa si llega desde Estados Unidos, desde Argentina, desde África? No importa, mientras se le exija a un gobierno cumplirle a su vez al pueblo. Le agradezco mucho a Gabriela Klestel que nos tome la llamada. Ella forma parte del CELS, una de las organizaciones no gubernamentales, una de las organizaciones sociales que firma esta carta a solo horas de que llegue el presidente de México, Enrique Peña Nieto, a Argentina. Gabriela, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días, Vicente.
Creo que es contundente, lo decía la carta, y necesaria, sobre todo para los que estamos al pendiente de la situación en México. ¿De dónde surge esta idea de la carta y por qué tanto interés en Argentina sobre lo que ocurre en nuestro país? Bueno, desde el CELS y junto con otros organismos de derechos humanos en Argentina venimos siguiendo hace ya bastante tiempo con mucha preocupación la situación de grave crisis estructural de derechos humanos que hoy caracteriza a México. Desde ya eso surgió, digamos, hacia el mundo en su conjunto con lo que fue la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa. Ese entendemos que fue un punto de quiebre, un punto de inflexión para el gobierno mexicano y para el Estado mexicano en el sentido de la visibilidad que la situación en México tomó y empezó a tomar con más fuerza, pero la realidad es que el caso de los 43 estudiantes no es un caso aislado y simboliza una situación mucho más estructural en el que, como mencionamos en la carta, hay por lo menos 28.000 personas desaparecidas. Frente a ese escenario de escala masiva de violaciones, y teniendo presente que en nuestro caso, en la Argentina, nosotros tuvimos una dictadura militar entre 1976 y 1983 que significó la desaparición forzada de 30.000 personas y una lucha incansable de diversos organismos de derechos humanos para lograr verdad y justicia, que por suerte finalmente en estos últimos años y luego de décadas logramos conseguir, porque actualmente en la Argentina hay juicios sobre los crímenes de lesa humanidad, o sea, se están enjuiciando a los responsables, a los perpetradores de esas desapariciones, de esas torturas, en atención a esa experiencia concreta, tangible en la Argentina y a cómo el caso argentino ha ayudado a forjar estándares internacionales de derechos humanos en temas tan delicados como la desaparición de personas, y por las relaciones que tenemos con varias organizaciones mexicanas y en consecuencia el conocimiento que tenemos de la situación, nos pareció imprescindible exigirle al Estado argentino que se posicione y que el tema de derechos humanos sea un tema central en la agenda bilateral. ¿Se dará el posicionamiento del gobierno de Macri ante esta situación? Yo como mexicano, te lo digo a la distancia, como diría José José, lo dudo. Nosotros estamos a la expectativa, no hemos tenido aún ninguna respuesta del Estado. La carta fue remitida al presidente de la Nación, a la canciller Susana Malcorra, al secretario de Derechos Humanos de la Nación, y al día de hoy ninguno de ellos se ha pronunciado ni ha existido ninguna respuesta oficial por parte del Estado argentino, lo cual es realmente muy preocupante y desalentador, pero todavía puede suceder. Esperemos que así sea el caso. ¿Por qué preocupante y desalentador que no les responda tu gobierno, Gabriela? Bueno, porque nos parece que un Estado que tiene, digamos, esta trayectoria de haber podido lidiar con su propia historia y haber podido generar condiciones para la verdad y la justicia sobre crímenes de lesa humanidad, no pueden pretender que la llegada de Peña Nieto es como la de cualquier otro jefe de Estado. No puede desconocer la situación que hoy está existiendo en México, que además de todos estos hechos terribles que les comentamos o que aparecen en la carta en relación con las desapariciones forzadas, las torturas, las detenciones arbitrarias, además existe un contexto en México en donde es muy muy difícil para los defensores de derechos humanos y para las organizaciones trabajar. Hay campañas de difamación, además de, por supuesto, todos los asesinatos de periodistas. Entonces, es imprescindible que la comunidad internacional empiece a darse cuenta que es un tema urgente, que es el problema más grave de derechos humanos en América Latina y que debe atenderse ya, que no hay tiempo que perder. Esto está pasando ahora. Gabriela Klestel, ¿qué está pasando en Argentina? Que si no fuera por ustedes que sacan a relucir, sacan a publicar esta carta, muy pocos argentinos estarían enterados de la visita del presidente de México, Enrique Peña Nieto. ¿Se le está protegiendo al presidente a su visita a tu país? Yo creo que es un problema bastante más estructural sobre la falta de visibilidad que tiene la crisis de derechos humanos en México. Nosotros, por ejemplo, llevamos este tema a la última sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En esa sesión del Consejo hicimos un evento en donde se presentaron las conclusiones de la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre el caso de Ayotzinapa, y la verdad es que lo que nos pareció terrible es que fuera la primera vez que esa discusión estaba presente en el principal órgano político en materia de derechos humanos de las Naciones Unidas. Entonces, hasta ahora México
ha sido muy hábil en evadir estos cuestionamientos internacionales y esto debe terminar. O sea, es imprescindible que se visibilice la situación de manera tal de empezar a pensar cuáles pueden ser soluciones para prevenir mayores violaciones y reparar aquellas que ya sucedieron. Algunas personas en México criticarán incluso que ustedes estén atendiendo una situación mexicana cuando deberían de estar preocupados por los problemas, y entiéndeme el contexto como te lo estoy diciendo, Gabriela, más preocupados por lo que está pasando en su propio país. Yo en lo particular me siento muy orgulloso de lo que hacen. ¿Y cuál sería el mensaje, pues, con estos esfuerzos desde el extranjero, desde el exterior, hacia México, hacia el interior del país que está sufriendo esto que ustedes están pintando en la carta? Bueno, lo que diría es que en el caso argentino, organizaciones como el CELS, a la que yo estoy representando en este caso, o Abuelas de Plaza de Mayo, o Madres de Plaza de Mayo, pudimos contar con la solidaridad internacional cuando, en la época de la dictadura militar, sucedían los crímenes que mencioné. Para el apoyo de diferentes organizaciones en distintos lados del mundo y de instancias de las Naciones Unidas o de instancias regionales de protección de derechos humanos como la Comisión Interamericana, fueron totalmente esenciales para que pudiera por fin ponerse fin a la dictadura militar y que se diera un proceso de verdad y justicia en nuestro país. Así que para nosotros todos esos apoyos que vinieron desde afuera fueron realmente muy, muy importantes y tuvieron un papel esencial junto a la lucha interna que por supuesto existió para poder detener los crímenes de la dictadura. Lo que nosotros estamos haciendo es en alguna medida también devolver esa solidaridad, en este caso con el pueblo mexicano, porque estamos hablando de 28.000 personas desaparecidas. Qué fuerte este mensaje que nos está compartiendo Gabriela Klestel, regresando un poco de eso que en algún momento recibimos al mundo. Y estoy de acuerdo, no importa de dónde venga, pero que se ponga el dedo en la llaga, porque si el mexicano en México ha sido incapaz por presión o represión de contarle al mundo lo que está pasando en el país, el mundo tiene que exigirle soluciones al gobierno de México. Gabriela, para los que estamos tan lejos, ¿a qué Argentina va a llegar Peña Nieto? ¿Una Argentina amigable o una Argentina que le va a protestar, le va a manifestar? Bueno, entendemos que existen algunas convocatorias para algunas marchas este viernes. Nosotros no somos parte de esa convocatoria, pero sí sabemos que existe la posibilidad de que exista una concentración, una manifestación. Pero bueno, está por verse realmente. Para cerrar, Gabriela, ¿qué tan importante es que el gobierno mexicano admita, no solamente que el gobierno argentino presione y se posicione en el tema tan importante, tan sensible de derechos humanos en México, sino que el gobierno de México admita, sea autocrítico y pues ponga ya sobre la mesa soluciones? ¿Qué tan complicado lo ves y qué tan importante sería con la presión internacional? La verdad es que lo vemos como algo bastante difícil porque, por ejemplo, uno de los principales problemas que advierten las organizaciones mexicanas, que nos han comentado a lo largo de todo este tiempo, es el problema de la militarización como la respuesta estatal frente a la situación que se vive en materia de crimen organizado. Y, por ejemplo, en relación con la investigación del caso Ayotzinapa, uno de los principales problemas que tuvo el grupo interdisciplinario de expertos independientes, que fue nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poder desarrollar su trabajo, fue que el gobierno mexicano impidió que entrevistaran a las Fuerzas Armadas. Entonces, existe claramente una resistencia interna muy grande a reconocer la escala de violaciones de derechos humanos que suceden por la acción del propio Estado, y hasta que esto no se revierta, nada va a cambiar. Así que esperamos que la presión internacional contribuya a que el Estado mexicano se vea obligado a aceptar cuáles son sus obligaciones internacionales en derechos humanos. Nada más por no dejarlo, para que no se quede en el tintero, ¿sí ves paralelos entre el caso México y lo que vivió tu país, lo que sufrió tu país? Yo creo que es importante entender que también hay importantes diferencias en el sentido que, lamentablemente, o sea, en el caso argentino estábamos hablando de una dictadura militar, en el caso mexicano estamos hablando de una democracia, lo cual, en mi opinión, lo hace todavía más grave. Que esta escala de violaciones de derechos humanos suceda en el contexto de un Estado democrático, en mi opinión, es inexplicable. Es inentendible, inexplicable, y es un problema muy grande para lo que significa la democracia, que es un valor fundamental. Para aquellas personas que pueden estar a tono con tu servidor, el agradecimiento a la distancia por firmar,
por suscribir esta carta tan necesaria de la comunidad internacional sobre lo que ocurre en México. Y yo te abrazo, Gabriela Klestel. Muchas gracias. Gabriela Klestel, hablando desde las entrañas del CELS, una de las organizaciones no gubernamentales que le piden al presidente argentino Mauricio Macri que se posicione, que exija al gobierno de México respuestas en torno a las graves violaciones de derechos humanos en nuestro país. Hablando sin censura, la escucha solo aquí. Esto solo lo escuchen Sin Censura.